digamos, de manera particular, la hemos llamado el avance del Evangelio, porque el corazón del apóstol se revela durante toda la carta expresando su interés en diferentes maneras y la importancia y la relevancia para la iglesia del Señor Jesucristo en el avance del Evangelio. Pero hemos estado viendo de manera particular, número uno, cómo se presentan el apóstol y su equipo como siervos de Cristo y se refieren a la iglesia o a los miembros de las iglesias a quienes les escriben como los santos, como el pueblo de Dios. Y discutimos bien ese concepto y pasamos a ver cómo el apóstol se goza por la participación en el evangelio de ellos, y en ese sentido ellos necesitan ser participantes del evangelio. El día de hoy lo he titulado Conocimiento y Buen Juicio. Y es porque el mismo apóstol introduce ese concepto en los versículos 9 al 11 del primer capítulo dentro del tema del avance del Evangelio. Yo quiero darle antes de entrar, una bienvenida especial a Miss Carmen Lambert, who's visiting us today for the first time. You are very welcome, and it's our prayer that you go back home blessed today. I know we have a little thing here about the language. It's okay. The Spirit is good. Amen. Entonces, en los versículos 9 al 11 del capítulo 1 de la carta a los Filipenses, el apóstol dice, y pongan atención, esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Para entender todo esto, lo primero que quiero que veamos es una imagen de el apóstol Pablo llamado por el Señor con un equipo de trabajo. Se movieron por muchos años por toda el área de Asia Menor y esa parte así de Europa, y fundaban iglesias y dirigían la gente para el conocimiento de Dios. Ahí ustedes ven como en su primer viaje fue llegando hasta por el área de donde ustedes ven en amarillo a Colosas, y por ahí volvieron y bajaron hasta que volvieron a Jerusalén, luego volvieron a Antioquía, y entonces cogieron un viaje más largo y llegaron hasta las áreas de Tesalónica, de Filipos, por allá, bajaron después a Corinto, más abajo, y ya en los tiempos que está escribiendo esta carta, está por los lados de Roma, una iglesia que él había querido visitar y les había escrito expresando su deseo de verlos. Hay una cosa que es característica del apóstol cuando él escribe a las iglesias. Ahí ustedes ven, hay unas 7 iglesias por lo menos en las que tenemos cartas del apóstol registrado ahí, aunque sabemos que a Corintios por lo menos tenemos 2 de Corintios, y sabemos que
a los tesalonicenses, también tenemos 2 de los tesalonicenses, y le escribió a Timoteo, le escribió a Filemón, le escribió a Tito. Pero en cuando él les escribía a las iglesias había un sello característico de de cómo él escribía. Él les saludaba y les daba y expresaba gracias a Dios por ellos, señalando aspectos de por qué él estaba agradecido de Dios. Y luego de dar gracias, también él incluía muy cerca, normalmente, hay excepciones, muy cerca incluía una oración, como comunicándoles: doy gracias a Dios por todas estas bendiciones que ustedes tienen y pido que les añada estas otras. Voy a leer por lo menos las tres de esas iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, versículos 15 y 16. Pongan atención porque hay cosas que él repite en cada iglesia y debe de motivar nuestra atención, porque eso quiere decir que son importantes para el Señor. A la iglesia de Éfeso le dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Aquí tienen al apóstol Pablo diciendo que da gracias en sus oraciones desde que se enteró de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por los santos. Y entonces, en el versículo 17, inmediatamente, él hace una petición por esa iglesia. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Es decir, que Él ora pidiendo a estos que tienen fe en Jesús y amor por los santos, pidiendo que Dios le diera sabiduría y revelación para conocer más a Dios. A la iglesia de Colosas, a los colosenses, él ora dando gracias desde el versículo 3 en el capítulo 1, diciendo: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Así se refleja igualmente que él agradece a Dios por la fe de la iglesia y por el amor que existe entre los miembros de la iglesia en general. Y pide por ellos en el versículo 9, dice: desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Oigan lo que pide: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Y dice: y ser fortalecidos en todo sentido. Dice: crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. O sea, él, igualito que como dio gracias por los efesios, por su fe en Jesús y por el amor entre los hermanos, él da gracias por los colosenses y pide por ellos sabiduría y comprensión espiritual para conocer la voluntad del Padre. La iglesia de los tesalonicenses, de Tesalónica, él da gracias diciendo: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Miren por qué da gracias. Los recordamos constantemente delante de nuestro Padre, y Dios y Padre, a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza. Entonces señala su fe, su amor y su esperanza. Da gracias por eso. Recuerden que esos son modelos de vida para nosotros. Son modelos de la aplicación del Evangelio en el área de la vida.
que nosotros debemos de aprender. En el versículo 10 del capítulo 3, el apóstol ora por los tesalonicenses. Dice: día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. Aquí hay un elemento diferente, un poquito diferente. Porque el apóstol dice: damos gracias a Dios porque ustedes están en la cosa. En verdad lo considera y menciona que son una iglesia modelo. Pero oigan lo que dice. Le pedimos a Dios que nos permita volver donde ustedes para suplir lo que le falta a su fe. ¿Cómo es que una iglesia modelo le falta algo a su fe? No es problema de deficiencia de los tesalonicenses, no es problema de sus defectos, es simplemente lo que es natural. Igual que como un niño nace y va creciendo y se desarrolla y tiene que aprender cosas nuevas y tiene que tener experiencias nuevas, de la misma manera nosotros en Cristo nacemos, somos bendecidos significativamente en el acto de salvación, pero tenemos que crecer y ser fortalecidos en la manera que nos desarrollamos. Así dice el apóstol. Y dice más adelante que el Señor los haga crecer para que se amen más, que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable. O sea, Él está pidiendo por ellos, número uno, lo que ellos necesitan para seguir creciendo. Pidió por ellos que crezcan en amor y pidió con ellos que sean fuertes para vivir una vida de santidad. Amén. ¿Se fijan cuál es como el patrón del apóstol mientras les escribe a las iglesias? Pero yo quiero entonces que consideremos la iglesia que nosotros estamos tratando, que son los filipenses, es la iglesia de Filipos. Antes de entrar en la ciudad de Filipos, quiero que observen que hubo algo que se repitió en las tres iglesias. O hubieron dos cosas que se repitieron en las tres iglesias. Hay dos palabras que están en todas las acciones de gracias. ¿Cuáles son? Fe y amor. Fe y amor. Fe y amor. Realmente el fundamento de la vida cristiana está en las bases de la fe y del amor del uno para el otro. Amén. Fe en el Señor Jesucristo y amor los unos por los otros. Es esa doble dimensión de relación con el Padre Celestial y relación con mi hermano aquí en la tierra. Es importante que entendamos eso. Recuerdo que el Señor Jesucristo dijo que el mundo sabría que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Ahora bien, cuando llega a los filipenses, el apóstol da gracias, igual que en las otras iglesias, que a las otras iglesias, y en el capítulo 1, desde el versículo 3, así dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. El apóstol se emociona, y se emociona en el aspecto de gozo cuando les escribe a estas personas. Y yo quiero que ustedes entiendan que él está escribiendo a estas personas teniendo consigo en ese momento a uno de los miembros de esa iglesia que había venido, sabrá Dios por cuántos meses,
viajando a traerle su sostenimiento. Ahí donde él estaba, que era Epafrodito. Y él está tan contento con esta gente, y él dice que está contento por su participación en el Evangelio, por el compromiso de esta gente, el compromiso activo, el compromiso participativo de ellos con el avance del Evangelio. Y por eso el Padre Espiritual se llena de gozo. Y se llena de gozo porque en esto Él reconoce que no es simplemente la respuesta de la iglesia, sino que es la obra de Dios en ellos. ¿Ves cómo es la cosa? Él dice, estoy persuadido de que el que comenzó la buena obra en ustedes, la está perfeccionando cada día. Cada día, cuando Cristo venga, va a tener una iglesia perfecta, va a tener una iglesia llena de fruto, va a tener una iglesia hermosa. Bendito el nombre del Señor. Esas son las acciones de gracias del apóstol Pablo por los filipenses. Pero luego de dar gracias, ahí muy cerca, él ora por ellos. Él sigue su formato de siempre. Así que en el versículo 9 tenemos la petición, tenemos la oración. Y él dice así, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo que ese amor que existe entre ellos abunde en conocimiento y buen juicio. Y está pidiendo para obtener un resultado. La petición de él va orientada en una dirección y es que disciernan lo que es mejor, que sean puros e irreprochables y que sean llenos de fruto de justicia. Ahí están las tres cosas. Disciernan lo que es mejor, sean puros e irreprochables y sean llenos de fruto de justicia. A nosotros nos preguntan muy frecuentemente ¿cómo estás? Nosotros nos vemos en el espejo casi todos los días y preguntamos ¿cómo estás? Y el apóstol nos dice, ¿cómo está tu discernimiento? ¿Cuánto entiendes el momento que estás viviendo? ¿Cuánto entiendes las circunstancias a tu alrededor? ¿Cuánto entiendes tu necesidad? ¿Cuánto entiendes tus dones? ¿Cuánto entiendes tus capacidades? Y por otro lado, ¿cuán puro y santo e irreprochable estás viviendo? ¿Cuán puramente? ¿Cuán sinceramente? ¿Cuán santamente? ¿En qué estás envolviéndote? ¿De qué te estás llenando? ¿En qué estás compartiendo? ¿Todo eso te ayuda a ser puro e irreprochable? Porque eso es lo que quiere el corazón de Dios. Y finalmente, cuando nos miramos en el espejo, debemos preguntarnos, ¿dónde están los frutos? ¿Cuánto fruto estoy dando? ¿Cuánto estoy fructificando? ¿Cuánto soy causa del gozo de mi Padre Celestial que me puso a que llevara fruto y fruto que permaneciera? Esa es la oración del apóstol Pablo.
Y para dilucidar esta oración, que básicamente en eso voy a pasarme en el resto del mensaje, tenemos que empezar con una cosa que fue obvia en todas las otras iglesias y que aunque el apóstol no la menciona en su petición, es evidente en toda su expresión, y es el amor. El amor es la base de muchas, si no todas las cosas. Aunque el apóstol no lo menciona, se hace evidente que el amor de ellos era un factor significativo, y él lo menciona como una realidad conocida o evidente. Sus palabras reflejan gran emoción y sentimiento hacia los filipenses. Él dice en el versículo 7, los llevo en el corazón. Él está emocionado, él les está hablando a gente que le estimulan sus sentimientos. En el versículo 8 él dice, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. El amor es fundamental y el apóstol no es la excepción. El apóstol lo practica. Cuando él le escribe a los corintios, porque no era solamente con los filipenses, el apóstol Pablo, hablando de los dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12, les dice que procuren los dones mejores. Pero luego de decirle que procuren los mejores dones, les dice, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. ¿Y cuál era el camino más excelente? El amor. El amor. Y así introduce la porción de la carta que conocemos como 1 Corintios capítulo 13, el capítulo de el amor, el capítulo que habla del amor en muchos diferentes ángulos en la palabra de Dios. 1 Corintios 13 dice así en sus primeros versos, si yo hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Yo, en mi forma de ilustrar todas las cosas, a mí me gustan mucho las imágenes, digo que el amor es el plasma de la vida. Ustedes saben que la sangre tiene varios componentes, los principales, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, pero todo eso como que nada en un mar que se llama el plasma, que es donde se transportan todas esas células a hacer sus funciones en las diferentes partes del cuerpo. Así es el amor, es el fundamento en el cual todo se desarrolla y se transporta. Muchas canciones se han escrito sobre el amor y no dudamos del poder del amor en todos los niveles, pero la petición del apóstol habla de un amor que se hace parte de una dinámica que demanda cierto carácter. Y aquí tenemos que ir afinando el entendimiento. El versículo 9 dice que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. No es simplemente un amor que los haga estar juntos todo el tiempo. No. Dice su amor tiene que abundar cada vez más. Esa expresión tiene que ponernos a pensar. ¿Ok?
Porque saben, yo tengo 3 pares de zapatos de vestir, digamos. No es mucho. Si yo tuviera tantos pares de zapatos como ahí dice que debo de tener conocimiento y buen juicio en el amor, tendría que tener como 3 o 4 docenas de pares de zapatos. Todos los colores, todas las versiones, para todas las ocasiones. Ahí está hablando de mucho. Yo digo pares de zapatos porque yo sé que las mujeres entienden mucho ese lenguaje. El amor de ustedes tiene que abundar. Es importante que no sea simplemente una inspiración, que no seas un paquito de algo que disfruté un día cuando estaba en un retiro y no ha ocurrido por los próximos 10 años en mi vida. No, no. Es algo de cada día, más y más. 2 cosas tienen que juntarse al amor. 2 cosas tienen que darle carácter al amor. Una de ellas es conocimiento. Conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Conocimiento en la palabra original, cuando se estudia bien, se traduce al español como reconocimiento o conocimiento. Es algo que hemos visto, pero que estamos tratando de identificar. De identificar de manera particular, de manera segura. Por eso dice que en el uso es conocimiento de un punto en particular, percepción, discernimiento, reconocimiento, intuición. Es un conocimiento que me deja razonar sobre, sobre eso que conozco. ¿Verdad que sí? Perdón. Es un conocimiento obtenido a través de una relación de primera mano. Quiere decir un conocimiento con contacto apropiado. Estamos hablando en términos apropiado, apto, adecuado, para un conocimiento experiencial o de primera mano. Al hablar de amor que abunda en conocimiento, no estamos hablando de un amor que es un humor filosófico o inspirado, donde tú te quedas en el aire, en esta sensación de que ay, qué cómodo, que no se acabe. No. Más bien es un amor que se fundamenta en un carácter de sobriedad que se corrobora con hechos o datos, con información precisa, tomados en la experiencia. O sea, es un amor consciente. No es como aprovechamos mucho el asunto del amor, ¿cómo se llama? Amor incondicional. Eso es que voy a hacer todo lo que quiera porque al final tú me vas a perdonar. No, es un amor que está consciente de que cuando hago lo indebido, hiero a mi hermano. Como dice la palabra de Dios. En el libro de Job, que cuando el hombre peca se hace daño a sí mismo y le hace daño al humano, hombre, mujer que vive alrededor de él. Así se ama, amor con conocimiento, amor con entendimiento, amor de lo que yo conozco y lo que yo sé. No es simplemente bolitas en el aire de que nos vamos para Disney World. No, es un amor ¿cómo se llama? Sobriedad. Es un amor de fundamento, es un amor de conocimiento y de experiencia. Por otro lado, habla de buen juicio. Y cuando habla de buen juicio, está hablando de la marca de lo que es discernimiento y sentido.
porque penetra aún a los asuntos éticos o morales, en lo que hay cierta confusión, para salir a dar la respuesta de la medida apropiada de las cosas. Sentido común, discernimiento, en inglés dice como discernimiento profundo, como un razonamiento en lo más íntimo, en lo más profundo, en lo más oculto que pueda tener algo. El buen juicio es necesario, es la marca de senso discernimiento. El buen juicio es el resultado del ejercicio de los sentidos en los puntos fundamentales de la vida para distinguir entre el bien y el mal. Es lo que se llama madurez en términos de cordura, sobriedad, ser apropiado. Fíjense cómo habla en el libro de Hebreos acerca de esto. Dice: el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Ven ese discernimiento, ese buen juicio, la capacidad de darme cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. No de condenar yo lo que, de dictaminar lo que es bueno y lo que no. Es de yo entender, percibir, darme cuenta y alinearme con la realidad de lo que es el bien y lo que es el mal. Pero el que se alimenta de leche, el que siempre quiere el mensaje más corto, más rápido y irse corriendo para su casa, es un niño. Va a crecer débil, sin entendimiento, va a tener edad de casarse, pero va a tener reacciones infantiles. No va a poder ser responsable de mantener un hogar, ni siquiera de corresponderle a un cónyuge, porque no tiene desarrollo, no tiene capacidad de distinción entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es conveniente, lo que toca y lo que no toca. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando de eso, está hablando de que amamos, pero tenemos que hacer ejercicios de discernimiento, ejercicios de evaluación, ejercicios de percepción, de manera tal que nuestros sentidos se desarrollen y puedan distinguir fácil y rápidamente entre el bien y el mal. Cuando usted conduce, usted hace ese ejercicio, ¿sabía eso? Usted va manejando y cuando veo un hexágono rojo con letras blancas, ya usted va a parar, aunque lo diga en chino, porque ya con el ejercicio usted ha entendido que esa es una señal de pare. Entonces usted actúa de manera madura y conveniente, no haciéndole daño a nadie, ni sufriendo el daño de nadie, porque usted se está cuidando. Entonces no es simplemente el gozo de poder andar por la calle, sino de poder andar por la calle de manera beneficiosa. Así es el amor que el apóstol Pablo dice, no es simplemente que se amen, es que se amen para bien, es que se amen para que crezcan, es que se amen para que se ayuden y es que se amen para que el evangelio avance. ¿Entienden eso? Si hay una generación en la que se ha perdido significativamente la capacidad para buen juicio, es esta. Esta generación que estamos viviendo. Y fíjense cómo yo analicé esto. Miren lo que dice el Salmo 36. El Salmo 36 dice el pecador, ser impío lo llevo en el corazón. O sea, como que
Estoy contento por eso. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cree que merece alabanzas y no haya aborrecible su pecado. Está haciendo daños por doquier y él dice, no, pero que eso es bonito, eso es precioso. ¿Tú sabes lo bueno que hacer eso? Sus palabras son inicuas y engañosas. Ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Es incapaz de hacer el bien. No tiene los recursos para eso. Aún en su lecho trama hacer el mal, dice el verso 4. Se aferra a su mal camino y persiste en la maldad. Entonces, fíjense a ver si ustedes no ven ese cuadro en la población de hoy en día. El concepto de piedad no existe, no hay temor de Dios. En muchos casos ni siquiera, ¿de qué Dios? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? No hay Dios, somos polvo estelar, como dijo Carl Sagan. Considera su pecado como algo meritorio. Óigame, vale, hay industrias de corrupción que hacen billones al año. Industrias evidentemente de corrupción. No tiene capacidad para hacer el bien, ni le interesa. Al contrario, dice en el versículo 4 que se aferra a la maldad. Se aferra a su mal camino, es decir, ¿qué pasa? No, esto es lo bueno, a mí no me importa lo que tú digas, no me juzgues. ¿Ves? No me juzgues. Esta gente nada más viven jugando. Ellos se creen que ellos son los santos santísimos y que todo el mundo es, no sé, un choncho de la lechonera. Esa generación que reacciona así, esa generación le llama bueno a lo malo y le llama malo a lo bueno. Y un punto determinante en toda esta discusión es el rechazo al gobierno de Dios, es el rechazo a los mandamientos de Dios, cuando en verdad el gobierno y los mandamientos de Dios son la única garantía de buen juicio. El Salmo 111, verso 10 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. En la vida de la casa, en la economía, en la vida política, en las relaciones, en la moral, en la ética. ¿Cómo podemos esperar buen juicio en aquellos que descalifican y aún establecen leyes para rechazar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos esperar buen juicio? Pues déjeme decirle, ellos tienen saco y corbata y tienen puestos en el gobierno. Son muchas las bendiciones del buen juicio y yo podría haberle escrito una lista ahí, llenarle 2 o 3 pantallas de eso, pero no es el momento. Además toma bastante tiempo, pero vamos a consolidar lo que hemos acumulado. Número 1, el amor es el plasma de la salud y el desarrollo para el creyente. Tenemos que vivir una vida de amor, no una vida de odio, no una vida de temor, de miedo, una vida de amor. Y en ese plasma se necesita que haya abundante conocimiento y buen juicio. Iglesia del Señor Jesucristo, tiene que ponerte las pilas. Tú tienes que saber responder a las preguntas. Tú tienes que saber defender tus hijos en una comunidad, cuando va a la escuela o con las cosas que están sucediendo en nuestra sociedad.
No puedes estar recostado todo el mundo de quien te da una dádiva y de quien compra tu primogenitura, de quien compra tu moral por un pedazo de pan. La iglesia de Jesucristo se llama columna y baluarte de la verdad. Y eso quiere decir que no se vende ni se deja comprar. El pueblo de Dios no se puede dar el lujo de permanecer inerte o apático ante el suicidio social de nuestro tiempo, porque eso es lo que parece ser un suicidio social. Estamos acribillando a nuestros propios hijos, nos estamos enclaustrando nosotros en trampas que nos van a destruir a nosotros mismos. El amor necesita estar sustanciado por conocimiento y buen juicio, para que la sal no deje de salar y la luz sea suficiente para dirigir al buen camino. Estos son los días en que se quiere que los niños tomen decisiones que su desarrollo es incapaz de entender. ¿Quiénes o quién los va a defender? Yo te voy a decir quién. Cada niño tiene un papá y una mamá, y eso es lo que Dios de manera natural ha establecido para defenderlos. Muchas veces ya les he repetido que los niños no nacen en árboles. Usted no va por el campo y encuentra un niño y dice, ¡ay, por fin voy a tener un hijo! No. Para que pueda aparecer un hijo tiene que haber un papá y una mamá. ¿Por qué? Porque ese niño los necesita para sobrevivir. Necesita que los defiendan. Necesita que los eduque, que los proteja. Y que lo lleve a un nivel de madurez donde ya él pueda defenderse por sí solo. Pero ¿qué está pasando en nuestra cultura? Es que hay una decadencia institucional terrible por la descomposición continua de la ética y la moral, y a la hora de establecer la cordura imperan los vicios traumatizantes y la ambición desmedida. El padre de familia y la ama de casa son conceptos que han desaparecido. Eso es la vieja ola, eso es infuncional de acuerdo a la nueva manera de pensar, falta de juicio. No hay quien defienda el fuerte de la familia, pero más allá, lo que vino inmediatamente a mi mente fue la iglesia. ¿Qué pasa con la columna y baluarte de la verdad? Parece que nos falta fuerzas y solo podemos hablar de gracia y amor, pero no del conocimiento ni del buen juicio. No, hay que quererlo, hay que quererlo, hay que quererlo. Si lo amas, instrúyelo. Si lo amas, fórmalo. Si lo quieres proteger, usa el buen juicio. Se nos pasa la vida y no vemos fruto. Y aún así no reaccionamos. Hay una advertencia muy seria acerca de esta condición en la Biblia, porque el hecho de que seguimos viviendo como si nada está pasando, la Biblia le llama simpleza. El Proverbios capítulo 1, verso 22, el Señor dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Saben lo que pasa? Ustedes ven cuánto relajo hay. Ustedes ven cuánta comiquería y cuánta cosas sin sentido hay. Bueno, pues es que no tenemos nada que hacer, no estamos creciendo, no tenemos el reto de vivir una vida cada vez más espiritual, conociendo cada vez más de Dios, conociendo más del cielo. Entonces estamos aburridos porque las películas ya hemos visto de tiro, de todo, de sangre, de sexo, de toda clase de locura del mundo. Ya cualquier cosa
Por eso en un momento se entretuvieron millones de gente con una muchacha diciendo, ánimo, ánimo, ánimo. El Señor dice, volveos a mi reprensión. Estoy leyendo la versión Reina Valera. He aquí que yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y yo os haré saber mis palabras. Oye lo que Dios te dice. Vuélvete a mi reprensión, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y fíjense que no es simplemente para la iglesia, no, eso está hablando de la población en general y está hablando especialmente de los que están perdidos. Vuélvete a mi reprensión. Hay promesa, hay redención, hay salvación, hay bendición. Voy a darte mi espíritu. Tú vas a tener, como decía segunda de Pedro, tú vas a ser participante de la naturaleza divina. Aleluya. Frutos codiciables y súper escasos para la tendencia de vida de nuestros días, una vida sin juicio y sin conocimiento. Es la hora, mis hermanos, de volver a los salones de clases, a los tiempos de meditación y a las discusiones profundas. La palabra de hoy dice, esto es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor. Disciernan lo que es mejor. Ya nosotros casi ni los precios le queremos ver a los productos para ver cuál es el que nos conviene, simplemente por no tener que tomar una decisión más y para no enterarse de otra mala noticia. Yo lo entiendo, yo lo vivo. Yo no estoy exento de esa misma tragedia. Pero no podemos entregarnos a una vida de simpleza. No podemos ser víctimas de la tragedia humana. Jesucristo murió para que tengamos vida y vida en abundancia. Si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Usa tu libertad para conocer y para tomar buenas decisiones, para glorificar a Dios, para que el Evangelio avance y hayan más oportunidades de almas salvadas al final de la cuenta. Para que disciernan lo que es mejor, que el amor de ustedes abunde cada mes. No es que desaparezca el amor, no es que bórrenlo, no es que está en exceso, no, es que en ese amor tiene que haber conocimiento, buen juicio. Y hermanos, parte de la descripción de lo que es conocimiento está hablando de datos precisos. No es asunto de cuento de camino, de que lo que están diciendo allí, lo que están diciendo allá. Estamos en los tiempos del internet y de las redes sociales, por el amor de Dios. Ahí se oye de todo. ¿Y cómo usted sabe lo que es verdad? Dios te hace responsable, Dios me hace responsable a mí de no llevarme de cosas en las que yo no puedo tener una experiencia y no puedo tener una verificación de lo que es real. ¿Entiende eso? Dios me hace responsable. No, pero que lo dijeron allí. Ay, pero que ese señor se veía tan bien. Tú sabes, con unos lentes se veía que era una persona inteligente, una persona preparada. Oh, sí, estos son los tiempos en que las asociaciones de profesionales están perdiendo el juicio. En mi vida, yo tengo más de 60 años
Nunca hubo un pleito para ponerse una vacuna y a esta altura de juego hubieron muchísimos problemas y ahora mismo uno no sabe ni qué pensar. Y lamentablemente uno ve la manipulación de los que se llaman profesionales y entonces uno entiende que la manipulación es otra profesión. Pero Dios te dice, el apóstol oraba por su gente, pido en oración que el amor de ustedes, no se puede dejar el amor, no se puede dejar, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, pero vamos a amar con sentido, vamos a amar con responsabilidad, vamos a amar con realidades para que disciernan lo que es mejor. Vamos a amar no para complacer, sino para hacer lo que es mejor. Sean puros e irreprochables. Ese llamado sigue. Ese llamado lo vimos en la segunda carta del apóstol Pedro. Hay un llamado a la vida de santidad que aunque el mundo lo está tratando de borrar de los récords de todo, el alma de cada persona le demanda una responsabilidad con respecto a lo que es virtud y a lo que es santo. Sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Cristo viene. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Cristo viene. Vamos a estar un día frente a Él. Y yo tiemblo por ese momento. Él quiere que estemos llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Cristo. Él no te está llamando y Pablo no está orando para que tú te salves, para que te escapes de la maldad y que no te toque y que aunque sea por chepita te escapes. No. Él está orando para que en medio de toda esa dificultad tú y yo salgamos llenos de frutos de justicia. Es vida y vida en abundancia, no es mediocridad. Llenos de frutos de justicia que se produce por medio de Jesucristo. Sin Cristo no hay cristianismo. Para gloria y alabanza de Dios. Ese es un concepto que si no lo entiendes es porque no conoces a Dios. Para gloria y alabanza de Dios. No para el nombre de tu familia, no para la comodidad con la que siempre has soñado por los comerciales de televisión. Yo recuerdo que cuando veía las películas que todas las casas se veían bonitas, pintadas y lujosas, y las calles todas arregladitas, yo pensaba que en Estados Unidos no habían hoyos en las calles. Todas eran suaves y bonitas. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Santo Dios de los ejércitos, gracias, porque tu amor es evidente, porque tu cuidado no ha cesado, porque tu espíritu todavía nos acompaña y nos dirige. Levántanos contigo, Padre Santo, para la gloria de tu nombre, para el avance del Evangelio, para la salvación de tantas almas que están faltas de juicio y de conocimiento en la vida. Ordena tu iglesia para tu gloria. Queremos, Señor, ser parte de tu gloria. Bendícenos, danos tu fuerza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mi gente.